Hola a todos, ¿cómo están? Soy Jerica y en esta ocasión les traigo este rico pan que es de pan de arroz crudo o bizcocho de arroz crudo. Espero que les agrade la receta y van a ver qué bonito y delicioso queda este pan. Y estos son los ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a ocupar. En esta ocasión vamos a ocupar 2 tazas y media de arroz que yo ya lo tengo remojado de aproximadamente de 5 a 6 horas o de un día para otro sería mejor. Una taza de azúcar, 3 huevos a temperatura ambiente, 50 gramos de queso. Aquí tengo un queso tipo panela, pero pueden utilizar el queso que ustedes gusten. Media taza de aceite, una cucharada de polvo para hornear royal y una media taza de leche. Y esto es lo que vamos a empezar. Vamos a llevar a licuar todo. Primeramente vamos a poner en el vaso de la licuadora los 3 huevos. También vamos a poner la media taza de leche, la media taza de aceite. También le vamos a añadir la taza de azúcar. El queso son 50 gramos. Ustedes pueden utilizar el queso que a ustedes gusten y lo vamos a llevar a licuar unos 2 minutos. Aquí le prendo la licuadora y lo voy a dejar aquí aproximadamente unos 2 minutitos para que se integre muy bien los primeros ingredientes. Aquí tengo el arroz. El arroz lo voy a ir integrando con la licuadora prendida. Aquí estaba mal puesta la licuadora, así que, perdón, el vaso de la licuadora, así que lo tuve que sujetar muy bien. Le voy a ir agregando de cucharada por cucharada. Aquí les voy a dar un tip. En este caso, el arroz va haciéndose que lo licuado se vaya haciendo espeso. Entonces, esta preparación la vamos a tener que licuar aproximadamente unas 2 veces o hasta 3, hasta que ya no se sienta el arroz. Y también la licuadora se va forzando. Si ustedes tienen una licuadora muy potente, pues ocúpenla muy bien porque esto necesita de mucha potencia dado que se empieza a espesar. Entonces aquí lo que hice fue vaciar en un recipiente lo que ya había licuado y lo volví a licuar 2 veces más. Aquí la licuadora se iba empezando a hacer espeso, entonces la licuadora empezó a trabajar mucho más y ya pues puede empezar a quemarse. Entonces les recomiendo que hagan esto de poquito en poquito, le vayan agregando lo licuado, el arroz, perdón. Ya que agregaron el arroz, van a empezar otra vez a licuar, pero como les comento, tiene que ser así por partes porque la licuadora sí puede llegarse a quemar. Aquí les estoy mostrando. Aquí se me olvidó decirles de verdad de una cucharada de vainilla. Y aquí se las estoy agregando. Miren, ya que va quedando líquido, pero a la hora que lo estamos vaciando, se alcanzan a sentir los granulitos del arroz, así que yo decidí volverlo a licuar para que pues no se sintiera tanto esos granitos del arroz, porque después a la hora que estamos masticando el pan se sienten esos granitos y la verdad no es muy grato al paladar. Mientras tanto, vamos a ponerle desmoldante a nuestro molde. Este molde es de 22 centímetros. Aquí le voy a poner suficiente desmoldante. El desmoldante ya lo tengo en el canal. Se los voy a poner en la parte de arriba y al final del video para que puedan ir y lo preparen. La verdad es algo que no se arrepentirán de preparar. Este desmoldante lo amé y lo amarán ustedes también. Aquí, como les comento, lo tuve que licuar 2 veces o hasta 3 veces según ustedes la potencia de su licuadora.
y lo vacié a este recipiente y ya lo estoy vaciando aquí al molde. Le doy unos golpecitos para que se le salga el aire. Y mientras tanto yo ya tenía mi horno precalentado a 200 grados centígrados. Y lo vamos a meter a hornear aproximadamente unos 45 minutos. Hay que estarle checando. Aquí le vamos a checar aproximadamente a los 30 minutos. Vamos a checarle si es que ya está, porque luego a veces depende de los hornos. Aquí está mi horno. Mi horno, como vieron, es eléctrico. En este caso empezó a dorarse mucho más de un solo lado, no está quemado. Nada más que aquí la cámara se alcanza a ver un poquito más tostado del otro lado. Pero miren, está completamente limpio el cuchillo. Tardó 45 minutos en estar en mi horno eléctrico. Y pues yo decidí solamente agregarle por encima ya que lo sacamos, lo vamos a dejar enfriar. De hecho, ya por las orillas se empieza a despegar y eso significa que ya está. Y pues aquí está el resultado. Yo decidí solamente agregarle encima azúcar glass. La miga quedó muy tierna, muy esponjadita. La verdad quedó muy rico este pan. Solo hay un detalle, que por lo mismo que estamos utilizando arroz y crudo, no dura mucho tiempo, así que les recomiendo que este pan, si lo van a preparar, sea para un día, máximo 2, tal vez 3 días que ustedes lo puedan tener. Eso sí, guardado en una bolsa plástica para que no se reseque, porque si no se empieza a hacer un poquito duro. Aunque se sienta así como ven la miga, está muy sabroso, muy rico. Pues espero que les haya gustado, lo preparen y me manden cualquiera de sus creaciones a mis redes sociales. En la parte de abajo, en la cajita de información, ahí están mis redes. No olviden suscribirse, que es completamente gratis. También activar la campanita, que eso les ayuda para cuando yo suba un video les avise YouTube. También me gusta leerlos. Déjenme su like y compartan en cualquiera de sus redes sociales. Y pues miren qué rico está. Está súper esponjoso y de sabor quedó delicioso. Espero que les haya gustado. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta la próxima. Adiós.